noches a todos ustedes. Una noche más, aquí en su segmento Tú Decides, el segmento político del noticiero Nexa Estelar, en donde vamos hoy a hacer toda una serie de análisis políticos para la gran mayoría de esta ciudadanía que no tiene esa visión política y que debe tenerla para poder votar este 5 de mayo del 2024 de manera empoderada y sobre todo ejerciendo su derecho ciudadano del voto. Hoy queremos empezar a hablar de la última encuesta de Sid Gallup para el diario El Panamá América, los diarios de Pasa, en donde tenemos que avisar, primero que nada, que los estudios de opinión, o sea, las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar certeza en los resultados de conformidad a lo establecido en el Código Electoral. Pues bien, en esta encuesta de Sid Gallup son 1.200 entrevistados, fue hecha entre el 11 y el 18 de abril, tiene un 95% de confianza y un 2.8% de margen de error. Esta encuesta, nuevamente, es como la 10ª encuesta que se publica en los medios de comunicación social y que en diarios como La Prensa, como Panamá América, de firmas independientes, y en todas ellas las lidera ampliamente José Raúl Mulino, por no menos de 15 puntos y en ocasiones hasta 20 puntos. En esta encuesta tenemos que Mulino tiene un 30% del electorado, con lo cual sube 3% en relación a su última encuesta. Lombana tiene un 15%, Torrijos tiene un 13%, Rómulo tiene un 11% y Zulay sube sorprendentemente hasta un 10%. De allí tenemos entonces a Carrizo hundido en un 5% y a Rocha con un 2% y a Maribel como 1%. El diario Crítica publicó que Mulino va de punta a punta liderando esta carrera política y el resto que llamen a la ambulancia. Una manera de decir que desde que entró a la carrera política habilitado por la resolución del Tribunal Electoral al momento de ser inhabilitado el presidente Ricardo Martinelli, el candidato presidencial de Realizando Metas y del partido Alianza, él ha mantenido un constante a la alza y ese constante al alza se ha mantenido desde la primera encuesta ya en febrero hasta hoy, a menos de 15 días de las elecciones de mayo del 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una doble tendencia. La primera tendencia nos señala que ya Mulino tiene su voto fuerte, consagrado en alrededor de un 30%. La segunda situación es que no ha habido una polarización del voto como es lo tradicional en la política panameña y en la mayoría de las elecciones, incluidas las que tienen el balotaje, la segunda vuelta electoral. Y esto nos hace ver que en unas encuestas Torrijos va de segundo, Rómulo va de segundo en otras y Lombana va de segundo en otras. Y se van alternando el segundo, tercer y cuarto lugar dependiendo la situación política y las variables políticas que se estén dando. Sin embargo, en esta encuesta ya hace coherencia con las otras dos encuestas publicadas, por ejemplo, con Doxa y con la del señor Barrios, Marketing Group, y en las tres encuestas dan los mismos números en el primer lugar, dan los mismos números en el segundo, tercero y cuarto, cambiando solamente, como hemos dicho, los protagonistas. Entonces, tenemos que creer que estamos ante una tendencia que dará una proyección del voto al 5 de mayo del 2024. Yo siempre digo, y esto es una forma de hacer docencia de manera decente a todos nuestros televidentes, de que las encuestas no son un tema de fe. Usted no cree o deja de creer en una encuesta, ¿verdad? Y muchas veces usted ve a los candidatos que no son favorecidos decir, yo no creo en encuestas. O la otra ya consabida de Mireya Moscoso, que en el año 99 decía, mis encuestas son de carne y hueso. Pues bien, como me decía en su momento el consultor político Jaime Porcel, desde febrero ya Mireya Moscoso tenía la proyección basado en las encuestas de que ella iba a rebasar
al señor Martín Torrijos en esas elecciones que finalmente terminó ganando por casi 7 puntos porcentuales. Porque no es que eran realmente sus encuestas de carne y hueso, sus encuestas estaban basadas en unas proyecciones desde el mes de febrero, en donde se daba un desgaste del candidato Torrijos y un alza de la candidata Moscoso. Y para eso sirven las encuestas. Las encuestas son un instrumento para definir lo que las campañas electorales tienen que hacer. No es solamente un apronte hípico, no, es una herramienta efectiva para ir ajustando lo que se conoce como la estrategia electoral para poder vencer dentro de una campaña política como la que estamos viviendo. Por ello es que muchos de los que van adelante utilizan las campañas, las encuestas de opinión pública como una forma de promocionarse, de promoción política. Pero permítanme decirle a su vez que son muy pocos los que cambian de opinión por ese supuestamente voto a ganador. En Panamá, si eso fuera cierto, la única vez que el panameño en estos 30 años de democracia ha votado a ganador es con el señor Ricardo Martinelli, que ganó con el 61%. Porque usualmente el ganador de las elecciones lo gana con menos del 50%. O sea que el panameño vota mayoritariamente por candidatos que pierden las elecciones. Solo lo tenemos que ver en las elecciones del 94, cuando el Toro Pérez Valladares gana con un 33%, dando un 67% en contra de su propuesta electoral. Asimismo, en este año 2019, el señor Nito Cortizo también gana las elecciones con un 33%, dándose la misma situación. Y así vemos otros escenarios políticos en donde el ganador no gana con el 50%. De allí entonces es que se dice que se requiere en Panamá un balotaje, una segunda vuelta electoral que conlleva entonces a la situación que vivimos hoy, que hay 8 candidatos, por 5 por alianzas de partidos políticos, 3 por alianzas de la libre postulación, en donde existe una marcada tendencia a un candidato que va conservando su voto duro y que va liderando las encuestas. Faltan menos de 12 días para las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024 y es muy poco probable, por decir impensable, que alrededor de 350,000 personas, que es la diferencia de entre un 30 y un 15% en nuestro estado natural, descontando el 25% de personas que no van a ir a votar, que cambien repentinamente su voto a favor de un candidato. Y en las corridas que se han hecho por parte de las encuestadoras, se ha dicho que aún así el segundo, tercero y cuarto se unan para competir contra José Raúl Mulino. Hasta en ese escenario José Raúl Mulino gana. Como vemos, pues, pareciera que haya una proyección, una tendencia a afirmar que la victoria de José Raúl Mulino para las elecciones del 5 de mayo del 2024 es irreversible. Pero contra eso hay que recordar también lo que se conoce como el aterrizaje en el sentido de la movilidad política, movilizar a tus electores, movilizar la estrategia electoral que tengas para ese día, para contar los votos, para salvaguardar la situación que estamos viendo hoy, de que los votos no solo deben ser depositados, los votos tienen que ser contados y ahí tiene que haber una logística por parte de las campañas políticas para asegurarse precisamente que esa situación se dé de conformidad con los estándares de transparencia e integridad del voto. Y como estamos viendo la situación que estamos viendo, que todo es conocido por ustedes, en el sentido de que hoy en la papeleta electrónica del Tribunal Electoral se ha cometido un grave gazapo, un error mayúsculo y de escándalo, que han tratado de aminorar los funcionarios del Tribunal Electoral. Es lamentable que se trate como de tarados o tarúpidos a los panameños. Y esto no se puede ocultar. Yo creo que los magistrados del Tribunal Electoral, como la encargada del voto adelantado, deben dar unas explicaciones que llenen a satisfacción las inquietudes del pueblo panameño.
porque no se puede dar lo que se está dando hoy, que se hace un comunicado en donde se dice que se suspende el voto, en donde esa suspensión del voto conlleva la anulación de los votos que se hayan emitido, para que ahora, hace 5 minutos atrás, como ustedes escucharon, se diga todo lo contrario, que se va a seguir manteniendo la papeleta digital que aparece y en donde hay un gravísimo error, que vamos a decir que es error y no dolo, para darle la confianza, pero sobre todo, lo más lamentable es que aquí no hay renuncias. No existe ningún tipo de renuncia por parte del Tribunal Electoral ni por parte de ningún oficial que tenga que ver con eso. El magistrado Junca, presidente del Tribunal Electoral, debería considerar seriamente presentar su renuncia ahora, desde ya, e igual la encargada del tema del voto por adelantado, porque era cosa que era esencial. Cada 5 años la única función preponderante que tienen es la de que haya unas elecciones transparentes e íntegras. Y eso han fallado desde ya. Y si se suma a la serie de errores judiciales que han cometido, es imperdonable entonces que tengamos a estos 3 magistrados que pareciera que no conocen la ley electoral, que no tienen eficiencia, porque nunca antes los panameños, los que votaron el día de hoy, habían votado con una papeleta incorrecta. Y eso huele a podrido, huele a fraude electoral y hay que preocuparse entonces. Por ello, el 5 de mayo es sumamente importante que los panameños no solo veamos ese tema tan trascendental que es el de contar los votos, sino el de asegurarnos que toda y cada una de las papeletas que estén llegando a los centros de votación estén correctamente confeccionadas y que la persona que vaya a votar sea realmente la que corresponda a votar y que una vez finalice a las 4 de la tarde, finalice las votaciones, los panameños tenemos que estar ahí presentes para empezar a contar los votos y que no haya ningún tipo de paquetazo, porque así sea el voto electrónico que quieren poner en Atlapa, por ejemplo, como el voto tradicional, los panameños ya sentimos una desconfianza al árbitro. No confiamos ni en los magistrados del Tribunal Electoral por la cantidad de parcialidad que han mantenido desde el día 1 de estas elecciones. Y hay que recordar que cuando fue la recogida de votos, de firmas, hace un año atrás por parte de los de libre postulación, estos denunciaron una y otra vez irregularidades en la captación de esa firma de los firmantes para su candidatura a libre postulación. Recordemos que la profesora Maribel Gordón fue una de ellas y como ellas otros candidatos como Carreira, como Zulay Rodríguez y un largo etcétera de candidatos de libre postulación para diputados, representantes y alcaldes. Por lo tanto, hay que empezar a desconfiar del TER. Ese TER tiene que ser revisado por técnicos independientes, por una consultoría seria y responsable. Pero volvemos nuevamente a decir lo que ya hemos dicho desde el momento 1 de esta conversación con ustedes. Los magistrados del Tribunal Electoral han mostrado negligencia e incapacidad y deben ellos pensar seriamente en entregar su carta de renuncia una vez termine este torneo electoral por su manifiesta incapacidad para poder gestionar una institución que por años tuvo credibilidad ante la ciudadanía. Y la funcionaria encargada del voto de adelantado ya hoy debería estar destituida, porque realmente lo más sagrado que nos costó a los panameños durante 21 años de dictadura fue poder elegir a nuestros representantes de una manera transparente, libre, en donde no hubiera fraude electoral posible y en donde cada uno que saliera electo por el voto popular y no por la bota militar. Dicho esto, entonces ahora vamos a una serie de otras notas políticas que hemos tenido en el día de hoy que han sido muy interesantes y que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema de la declaración y la reunión
entre José Miguel Alemán y la señora Mireya Moscoso. Mire, creo que el señor José Miguel Alemán, panameñista, es candidato presidencial del partido panameñista. Lo dijo hoy muy claramente. Detrás de la demanda de inconstitucionalidad que trata de inhabilitar a José Raúl Mulino, se encuentra expresidente o una fórmula llegada al expresidente Juan Carlos Varela y al presidente del partido panameñista José Isabel Blandón. La señora Mireya Moscoso, de una manera políticamente correcta, manifestó que ella apoyaba íntegramente que el señor José Raúl Mulino siguiera en la carrera presidencial, que era un despropósito y un golpe de Estado darle una inhabilitación por parte de la Corte Suprema de Justicia y que tenían que ser los 3 millones de panameños habilitados a votar los que definieran quién, si decían que él iba a ser presidente o no del país. Dicho esto, inmediatamente habló de una reestructura del partido de panameñista por la pésima dirección política que ha llevado José Isabel Blandón. Y lo dijo muy claramente, a su forma de ser, de hablar entre líneas y hablar políticamente correcta. Si el día 5 de mayo las encuestas reflejan el resultado vergonzoso del partido decano de los partidos panameños, el partido panameñista, con casi 100 años de existencia, que todo indica que no tendrá más del 6% del electorado, José Isabel Blandón debe abandonar la dirección del partido panameñista. Y con él, todo su gavilla de personas que estuvieron en el comité de aplausos, en el comité de gente que le hacía ver una realidad distinta a la que estaba viviendo el partido panameñista, de espalda, no solo a los panameñistas, sino al pueblo panameño, en donde se trató de sacar intereses del panameñismo, pero no se vivió del cántaro, no se vivió del arnulfismo, como usualmente ese partido ha dado dosis de sacrificio en este país. Por ello, hay que retomar esa situación, hay que seguir preguntándole a José Miguel Alemán sobre la situación que él denunció hoy y esperar el día 5 de mayo del 2024 los resultados para ver si es hora de que el señor José Isabel Blandón tenga que presentar su renuncia al partido panameñista por los pésimos resultados electorales y por la pésima dirigencia que ha mostrado, porque entregó el partido panameñista a las castas económicas que el doctor Arnulfo Arias siempre combatió. Eso es lamentable, porque la política, estimados, no es un tema mercantil. La política es un tema de ideales, un tema de sacrificio. Por eso muchas veces, los partidos políticos están desacreditados ante la opinión pública. Por eso tratan entonces de salir mesías o gente supuestamente independiente o gente con ideologías extrañas a nuestra cultura, aprovechándose de esta situación de descrédito de los partidos políticos. Por eso, ante nada, hay que tener sacrificio, hay que tener liderazgo, hay que tener credibilidad de los partidos políticos y entender que no es el culto a la personalidad como trató de hacer el señor José Isabel Blandón por 5 años, los que te permiten liderar un partido y menos la nación. Y eso el pueblo se lo ha restregado y lamentablemente hemos visto que el partido panameñista tendrá una muy probable segunda derrota electoral de manera consecutiva. En este orden de ideas, también queremos hablar sobre los independientes, los mal llamados independientes, que al final terminan siendo dependientes y no son otros que de los libres postulación. El acto político de ayer, en donde unos pseudos independientes se plegaron a la candidatura de Willy Bermúdez, es vergonzoso. Y es vergonzoso porque definitivamente es una gaznadada a los firmantes, a los electores que le dieron su firma a creencia de que ellos iban a representarlos de esa forma, por la libre postulación. Cuando el doctor Jované luchó para que hubiese la libre postulación
en todos los cargos políticos. Él soñó en que fuera de verdad de libre postulación. Pero lo que estamos viendo ahora es que son candidatos de libre postulación o independientes que terminan dependientes de los factores económicos, porque no tienen dinero para poder sufragar una campaña electoral y le venden su alma al diablo, en este caso a Willy Bermúdez. Y eso es muy lamentable, porque lo hemos visto en otros partidos políticos, perdón, en otras latitudes de libre postulación. Por ejemplo, la señorita Bambas en San Francisco se plegó a Moca, el señor Brose también se pegó a Moca, y otros candidatos de Vamos, a pesar de que no se plegaron a Moca, terminaron no siendo postulados por Moca, pero apoyados por él de manera indirecta. Entonces eso le quita seriedad al tema de la libre postulación. Y yo creo, honestamente, que en este partidismo, en la libre postulación cabe y cabe para todos. Porque me decía una vez un profesor, el doctor César Quintero, que los independientes no eran tal, porque si les quitabas el IN quedaban dependientes del poder económico y cuando ganaban las elecciones, ¿verdad?, terminaban hincando el diente a la cosa pública. Así que cuando usted vaya a votar el 5 de mayo del 2024, olvídese esos candidatos independientes que tienen a un gurú, a un mesías que le dice vote por fulano, como es el caso de Juan Diego Vázquez, que trata de hacer que los independientes, él los bendice con agua del Jordán, con decir voten por fulano, que va a ser igualito a mí. No, yo creo que en este sentido los panameños deben tener un escrutinio público de todo y cada uno de los candidatos y que no parezcan títeres y titiriteros de nadie, porque realmente es necesario que el electorado panameño, como les he dicho, vaya empoderado, vaya con conocimiento de causa de quién son todo y cada uno de los candidatos que bien tengan. Finalmente, yo quiero tocar un tema ya un poco aparte, no tengo mucho tiempo, quizás mañana lo terminé de hablar, pero es el tema del asilo del señor Martinelli. Panamá ha tratado de hacer una escalada diplomática, la cual ha provocado no Nicaragua, sino Panamá, el odio visceral que tiene el presidente Cortizo en contra del presidente Martinelli. Y es inentendible esa carta que trata de dar un paso más allá en esa escalada de ficción que ha generado la propia Cancillería panameña y el gobierno de Nito Cortizo, porque tenemos que recordar algo muy esencial. El derecho a la libertad de expresión y a participación política es inherente al sistema interamericano de derechos humanos, que permite que a un perseguido político pueda hablar de la situación política de su país. Y estos convenios, estos principios generales del derecho y del derecho constitucional son posteriores a las convenciones a las 3 convenciones de asilo. Así que si Panamá, y eso quiero dejarlo ya para mañana, pero si Panamá rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua, que pareciera que es el interés final que tiene esta situación, va a haber toda una serie de consecuencias económicas que afectarán a nuestro país. Todo por el odio que tiene Nito Cortizo en contra de Ricardo Martinelli y que precisamente la canciller Tiwani parece ser que no le aconseja al presidente Cortizo sobre esta situación. Mañana lo conversamos porque tendremos entonces mañana mucho más tiempo para entrar directamente en este tema. Pero las repercusiones económicas a la zona libre de Colón, a la balanza comercial, al tema de los migrantes que pueden ser rechazados, etcétera, etcétera, pondría en grave peligro a nuestra economía, que ya de por sí está en cuidados intensivos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana estaremos hablando de este tema y de otros temas políticos para la comprensión de ustedes y que vayan empoderados el 5 de mayo del 2024 a ejercer su derecho a voto. Buenas noches.